Hola, hola mis queridos CX Lovers, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente desde Miami con un invitado de lujo. Los sueños se cumplen, pero hay que perseguirlos. Y aquí estoy cumpliendo un sueño de entrevistar a una de las personas a las que yo admiro y sigo hace mucho tiempo. Me refiero a alguien que pasea su talento por el mundo, contagiando positivismo, algo que pero muy pocos logran realmente, pero desde adentro. Bienvenidos a Construyendo Experiencias, el lugar donde analizaremos casos inspiradores y diferentes experiencias con el objetivo de llevarlo directamente a tu empresa, negocio o marca personal, sacar lo mejor de ti y convertirte en tu mejor versión. ¿Estás listo? Tendremos invitados especiales donde evaluaremos cómo lograron generar experiencias únicas con sus clientes, colaboradores y hasta en su vida. Te invito a que juntos sigamos construyendo experiencias. Ismael Cala, para mí es un mentor, hoy lo considero un amigo y muy feliz de estar con él. Gracias Ismael por estar aquí conmigo en Construyendo Experiencias. Gracias Rodrigo, y yo feliz de que ustedes hayan dado este salto de Lima a Miami y que podamos coincidir aquí y finalmente tener esta conversación en tu podcast. Muchísimas gracias Ismael. Lo primero es, ¿cómo es Ismael la persona detrás de las cámaras? Pues yo creo que Ismael, la persona detrás de las cámaras, es cada vez más parecido al Ismael en las cámaras. Mi trastorno de múltiples personalidades cesó hace 7 años cuando yo renuncié al programa en CNN, porque justamente uno de los detalles que yo puse en mi lista de cosas que quería cambiar con la decisión de salir del medio masivo de comunicación era que me daba cuenta que no se parecían 100% el personaje que salía en la tele con la persona a cámaras apagadas y en la intimidad de sus amigos. Yo siempre he tenido mucho más sentido del humor que el que he mostrado, gracias a la profesión del periodismo, que te hace sentir que tu credibilidad depende de tu cara de tranca. Y yo no creo que tu credibilidad dependa de tu cara trancada, porque uno puede ser multifacético. O sea, que el Ismael hoy, fuera de cámaras, la verdad, es mucho más genuino, más cómodo en su piel, Rodrigo, que el que hubieses tú entrevistado hace 5 o 10 años atrás. Correcto. Yo, una de las cosas que más valoro en un líder, y lo vivo desde la época en la que yo trabajaba en empresas, es la humildad. Es la empatía, es la cercanía. Creo que un líder debe ser eso, más que aquellos líderes ególatras que pues tienen, ¿no?, esas ínfulas, ¿no?, de grandes solo por el cargo. Me imagino que con el cargo que tenías en CNN, el ego era algo que existía. Sí. La fama, sin duda, es algo que de alguna manera lo hace a algunos sentirse un poquito más arriba que el resto. Pero cuando tenías 29 años pasó algo muy particular en Toronto. Lo escuché en una entrevista y me imagino que te dejó gran aprendizaje. ¿Qué nos puedes contar de eso? Y evidentemente, ¿cuál es ese aprendizaje que dejó la historia de tus 29 años en Toronto, cuando, muy pocos saben, eras mesero? Así es. Sin embargo, tú has llegado en un momento fascinante, porque una de las personas que está en mi vida gracias a esa historia mía de mesero y ese baño de humildad que yo llamo, que fue esa noche cuando una señora que estaba de visita en Toronto, cubana, me reconoció porque yo hacía, si acaso, 2 meses y medio, casi 3, que estaba de haber llegado. Y ella me veía en televisión y me escuchaba en la radio. Entonces su hijo, que vivía hacía ya unos cuantos años en Toronto, no sabía quién yo era. Pero ella sí. Y entonces ella estaba como en un shock. Porque claro, yo me imagínate yo, Ismael Cala, que vaya a un restaurante en Los Ángeles y Oprah Winfrey me venga a servir a la mesa. Yo podría imaginar, esto es una cámara oculta, es cámara escondida. Esto tiene que ser un chiste. Yo creo que la mujer pensó lo mismo. ¿Dónde está la cámara escondida? Esto no puede ser real. Cuando se dio cuenta que no era ninguna cámara escondida, y que Ismael Cala, al que ella veía en televisión y se había rumorado de que se había quedado haciendo una película o un programa de televisión en Toronto, estaba de mesero sirviéndole su cena, ella me dijo: tú eres Ismael Cala. ¿Viste, hijo, que te lo dije? Tú no lo conoces, pero yo sí. Es una estrella de Cuba. Dijeron que estaba aquí haciendo una película y me está sirviendo. No entiendo nada. Entonces yo le dije, me salieron las palabras correctas. Le dije: señor, estoy ganándome dignamente el pan. La historia migratoria siempre implica pues esfuerzos y nuevos comienzos. Y yo dije lo que tenía que decir, pero cuando volteé camino a la cocina, empezaron las lágrimas a salir de mis ojos, porque era como que el ego se había sentido herido, apuñalado. Y ahí, cuando llego a la cocina, que mis 2 amigos dominicanos cocineros me dicen: ¿por qué estás llorando? Me sentí estúpido. A la hora de decir, ¿cómo le voy a decir que estoy llorando? Porque una persona me reconoció, siendo ellos tan humildes, tan generosos conmigo. Tengo que decir una mentirita piadosa.
porque yo no podía decir la verdad, me sentía estúpido, prisionero de mi ego. Y les dije, es que hay una señora cubana que está de visita y me acaban de dar la mala noticia de que ha muerto la madre de una de mis mejores amigas. Y yo me sentí pésimo, porque ellos me abrazaron. Ay, Ismael, estamos contigo, no pasa nada. Y yo les he mentido, me sentí peor. Ahora, esa noche yo me fui a mi casa, revisé lo que había pasado y me di cuenta que yo por 29 años había sido un niño malcriado, sintiéndose especial, porque hacía medios y los otros le elogiaban y le reconocían, y que yo hasta ese momento estaba usando mis talentos para servirme a mí, pero no en función de servir a otros, de aportar valor a otros. Y dije, mañana regreso a ese restaurante, llegue quien llegue, a hacerles pasar un mejor momento y no a regañadientes como lo he hecho hasta ahora, que lo hago porque la vida me puso contra la pared y no tengo otra cosa que hacer. Y tú sabes que las propinas empezaron a ser más abundantes. Claro. Lo hice de mejor gana y para mí fue el gran baño de humildad en el que yo le prometí a Dios, cuando me regreses a los medios y a lo que es mi carrera, o ha sido mi carrera, lo haré para servir a otros, para que mi voz sea un instrumento. Y ahí yo instalé la humildad como mi valor más importante de vida. Hasta ese día yo no creo que yo tenía mucha humildad. ¿Cuánto aprendizaje realmente? Qué interesante. Y bueno, la verdad para mí es algo que me deja como pensando, ¿no? Porque a veces uno encuentra líderes en las empresas terrenales que sienten que son más que el resto y justamente es el ego, justamente es eso que hace que no puedan pensar de manera objetiva y estar al llano, como se dice, con la gente. Creo que eso que mencionas, esa humildad, me parece realmente valiosa en las personas. Y nunca olvidaré ese día cuando yo pedí 5 minutos contigo en ese evento en Lima y me diste más de 20 a pesar de que el avión se te iba. De verdad, eso pinta de cuerpo entero lo que eres, mi querido Ismael. Gracias. Los emprendedores generalmente tienen miedo a fracasar. Salen de una empresa donde tienen un sueldo muchas veces o de repente están empezando y poniendo todo su capital sobre la mesa y hay un riesgo, evidentemente. ¿Cómo es que tú, cuando sales de CNN e incluso te dicen no vas a ser nadie sin CNN, ¿cómo es que tú afrontas ese miedo y ese temor? ¿Alguna vez te invadió, por ejemplo, el síndrome del impostor que te hacía creer que no ibas a poder o te bajoneaste en ese camino? Es que el síndrome del impostor, Rodrigo, me ha visitado estando yo en posiciones de luz o en la oscuridad y la sombra de sentir que no estoy donde quiero estar. En ambas oportunidades me visita. Yo creo que el síndrome del impostor es ese reflejo de la inseguridad que uno trae, en mi caso de la niñez, de la insuficiencia, de ver escasez material, pero también escasez de visión y de prosperidad en el subconsciente, que todo lo archiva y todo lo guarda. Entonces ya yo con el impostor juego, no me engancho en sus trampas. Sin embargo, te digo, yo por ejemplo tenía entrevistas en CNN, ya siendo un periodista sumamente reconocido en la región, y venía la voz del impostor. ¿Cómo te vas a atrever a hablar con este hombre que es una enciclopedia, tiene 80 años y tú solo tienes 40 y no sabes ni la mitad de lo que sabe esta persona sobre Medio Oriente? Y vas tú a hablar 1 hora, ¿ves? Y ahí yo le decía, shut up, cállate. No escucho tus jugarretas. Yo hago las preguntas desde el nivel donde estoy y desde mi ignorancia y cultura, que nunca lo van a saber todo. Entonces, parte de instalar la humildad como valor es aprender a decir, no tengo todas las respuestas, no sé, es la respuesta más inteligente que puedo dar, sin culpas ni vergüenza. Y la verdad que me fue bien haciendo eso, ¿ves? Entrevistando desde la ignorancia y no desde el experto, que quiere saberlo todo y hablar para impresionar. Yo cambié mi paradigma de comunicar y empecé a comunicar para conectar. Y muchas veces para conectar es mejor hacer la pregunta y no tener la respuesta. Entonces, por ahí solucioné el tema del impostor como comunicador. Ahora, el impostor como emprendedor también me costó, y por eso es interesante lo que tú preguntas, porque en todo momento, cuando a nosotros los emprendedores nos llega un sueño que es mucho más grande que nosotros, nos tiemblan las piernas. Si el sueño es más pequeño, sabemos que lo podemos hacer, lo comparamos con una victoria del pasado y decimos, si lo hice una vez, lo hago ahora. Pero si el sueño no tiene con qué referenciarse en el pasado porque es demasiado grande, ahí empezamos a decir, no puedo, sí puedo. Y a ese impostor es al que yo le digo, gracias por visitarme. Significa que tengo que proteger mi sueño, 1. 2, significa que tengo que tener más disciplina para poder
estudiar cuáles son mis capacidades y cuáles son las que necesito pedir prestadas a otros en alianzas y aliados, y este sueño llegó para que se haga realidad. O sea, yo siento que nosotros tenemos que entender que la voz del impostor llega a un espacio que no es mi identidad, es el espacio de la mente humana. Yo me repito todos los días, no soy mi mente, tengo una mente. Entonces eso me hace con neutralidad y distancia entender que ahí pueden llegar voces, la del impostor, la del autosabotaje, la de la duda, la del miedo, y yo las trato como personajes dentro de una obra de teatro que sucede en mi mente y que yo puedo dirigir. Y decirle, usted no participa de este diálogo, váyase, gracias, ya sé que está ahí, quiere ser protagonista, pero el protagonista es este, yo dirijo la obra. Entonces, no peleo con ellos, no peleo con esas voces. Recuerda que yo vengo de una historia de padre esquizofrénico, medio episodios esquizoides a los 15, 16 años, con hasta tratamiento psiquiátrico. Entonces, no me asusta ya nada de lo que pasa en el espacio de ese teatro que es la mente. Hay mucha gente que se asusta porque cree que su identidad está determinada por las voces que escucha en su mente. Y ahí estamos altamente jodidos. Totalmente, pero qué interesante. Mira, yo escuchaba algo, voy a tratar de llevar ahora el tema que tú manejas a el mundo empresarial. Si hablamos del liderazgo, uno habla pues del típico liderazgo que conocemos, pero tú hablas del liderazgo bambú. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo bambú y el liderazgo tradicional? El liderazgo tradicional es una serie metodológica, didáctica, de conceptos, principios, valores, y todo entra desde la mente. El liderazgo bambú tiene ambas cosas. Yo le llamo el modelo del líder mindful exponencial. Mindful porque comienza desde tu sentir, no desde lo que haces o piensas, sino de lo que eres. Desde lo que eres, desde lo que vibras, desde lo que emanas. Y ya eso es mucho más sutil y profundo que tus ideas. Tus ideas deben representarte, tu discurso genera influencia. Pero lo que eres, lo que emanas, tu energía, tu campo electromagnético, para mí, es la impronta más importante de un líder. Es no hablo y mi sola presencia comunica. Eso es mindfulness. Además, yo no creo mucho en los líderes que saben gestionar a otros no sabiéndose gestionar a sí mismos. Yo no creo mucho en los líderes que se tienen que tomar un Xanax para poder comunicar a otros una noticia difícil. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no han hecho el trabajo y toman el atajo de calmar su sistema nervioso central autónomo por un fármaco y no por respiración. Entonces, mi modelo de liderazgo, nuestro modelo de liderazgo, porque no lo hice yo solo, estuvimos 5 años, todo el equipo académico de Cala Group y Cala Enterprises se probó con nuestro círculo de influencia en su primer año, más de 30 líderes, de 7 principios lo llevaron a 11. Y tiene mucho que ver con la autoindagación del ser. Y el exponencial viene porque este modelo de liderazgo te dice, usted ya no es un líder geolocalizado, local. Usted es un líder global, no localizado, non-local. ¿Por qué? Porque tenemos tecnologías exponenciales. Correcto. Este micrófono, este podcast es global. Si tú le hablas solo a peruanos, es tu decisión. Pero a ti te pueden encontrar peruanos, venezolanos, todo el que habla español te encuentra. Porque ya las tecnologías nos han hecho exponenciales. Correcto. Y justamente hablando de líderes, yo creo que la magia de una organización está en las personas y comenzando por los líderes, justamente. Uh-huh. Pero me encuentro en las organizaciones, yo que asesoro muchas empresas en distintos países, con líderes que tú dices, ¿y cómo llegaron ahí? No pueden liderar a nadie por la forma como lo están haciendo. Mi pregunta es, un líder que no tiene las habilidades, ¿se puede transformar? Y conecto con esta pregunta, el cerebro, ¿se puede educar y puedes lograr transformar algo que lo tienes ahí para hacerlo distinto realmente desde adentro? La respuesta es un rotundo sí. Fíjate que hasta en la Biblia se habla de la renovación de la mente para crear riqueza, crear prosperidad, abundancia. La mente se hizo para que constantemente nosotros estemos renovándola. Los seres humanos, como dijo José Ortega y Gasset, no somos un participio, no estamos ya del todo hechos. Somos un gerundio, nos estamos siempre haciendo. Entonces, yo creo en el poder transformador de los seres humanos y te pongo el ejemplo extremo de que los días más interesantes de mi vida han sido trabajando con jóvenes en la Fundación Ismael Cala, en zonas rojas, como le llaman, en las afueras de Ciudad de Guatemala, de pobreza extrema, desnutrición, pandillas, crimen organizado, y ver cómo... Wow. De la desesperanza aprendida que tienen y la apatía instalada,
en sus cerebros y sus mentes. 13 semanas después, el programa El vuelo de la cometa les instaló un modelo posible en su cabeza y para su vida de liderazgo positivo. 2 niñas guatemaltecas abandonaron las pandillas y dijeron, sí puedo hacer un mejor camino desde los valores, los principios, la verdad que he encontrado en este programa. Y los otros eventos que a mí me mueven profundamente a entender la transformación del ser humano es el trabajo que he podido hacer en prisiones. De la mano de la Fundación El Arte de Vivir en Costa Rica, me invitaron a visitar prisiones de máxima seguridad donde ya se les había dado por más de 6 meses meditación, yoga, respiración consciente, inteligencia emocional. Y yo fui solo a darles una sesión, pero una sesión que ya recibía el fruto del trabajo de no violencia, de despertar de conciencia que la Fundación había hecho con ellos. Mira, Rodrigo, para mí fue un ejercicio de decir, pisando esta cárcel, tienes que no permitirle a tu mente que se pregunte por qué esta persona está aquí. ¿Qué hizo para merecer prisión, cadena perpetua, 30 años? Porque es únicamente desde el amor incondicional que uno puede sembrar la transformación en el otro. Y yo le dije a uno de esos privados de libertad, literalmente, no sé por qué llegaste aquí, no me interesa. El lenguaje corporal que estoy viendo hoy en ti, la luz que hay en tus ojos, no refleja un ápice de violencia. Empezó a llorar. Hoy te veo a ti reflejar a un ser humano que se acerca a la luz, que busca la luz, que cree en la alta conciencia. Y el hombre empezó a llorar y me dio un abrazo. Y para mí es uno de los abrazos más profundos, sentidos y sinceros que yo he recibido. Y lo recibí de alguien que no estaba inocentemente condenado. Estaba cumpliendo una condena por algo que nunca quise saber qué fue, porque quería conectarme con la bondad de ese corazón que estaba conectándose con su propia paz interior y libertad. Entonces, yo creo profundamente en la transformación de los seres humanos como lo que somos, procesos evolucionantes. Después te voy a comentar por qué esa respuesta que has dado me ha movido y me llevó a otro lado en plena respuesta, pero me explayaría y haría un podcast completo. Pero vas a ver que te va a conectar. Voy a ir a una serie de preguntas y respuestas rápidas. Muy bien. Que justamente buscan conocer un poquito más de ese sentir de Ismael Cala, el que no conocemos. Tu familia. Mi familia es una familia que adoro, tanto por madre como por padre. Yo creo que heredé muy lindas cosas de principios y valores y otras no tan lindas que me ha tocado honrar desde la distancia y no comprar de sus tiendas familiares. Para mí, mi familia es el lugar que me ha hecho mirarme a un espejo para saber cómo romper el molde en algunas cosas de ellos y cómo convertirme en un original. Y qué seleccionar de ellos que honro, aún desde sus dolores, sus aciertos y sus luchas. Entonces es un espacio de contención, pero yo no me muevo en la vibración de mi familia. No, yo busqué elevarme muy superior a la vibración de mi familia, porque en este caso habían herencias que yo no quería realmente mantener o recibir. Correcto. Cuba. Cuba es un lugar donde en mi corazón hay un espacio de vacío, esperando que ese espacio reciba la oportunidad de devolver a Cuba. Yo no siento que alguien nace en un lugar por accidente. Yo siento que yo nací en ese lugar para devolver, para crear algo con mi vida que, dadas las circunstancias y la posibilidad de hacerlo, yo pueda ir a retribuir a ese lugar donde 28 años formaron mi identidad y también me obligó a crear una nueva identidad sacando las cosas que allí me pusieron en el cerebro y que no me gustaban. Dile no al no. Dile no al no es un reto. Es un reto que comienza Momentum, que son 100 días de transformación para cruzar el puente del 2023 al 2024 desde la conciencia y no con el guión social de la Navidad que nos destruye en excesos de dinero, de comidas, de alcohol y que terminamos el 31 de diciembre diciendo, ¿tengo resoluciones? Sí. ¿Tengo las fuerzas para ejecutarlas desde hoy? No. Entonces, claro. Dile no al no. Dile no al no. Es decirle un sí rotundo a la vida. Cero excusas, cero quejas. Asume 100% de tu responsabilidad y desde ahora crea el momentum para saltar al nuevo año sintiéndote realmente líder y responsable de todo lo que debes hacer para tener un 2024 que es el mejor año de tu vida. Tu equipo de trabajo. Sin ellos, Ismael Cala sería solo una sombra. Una sombra llena de sueños y aspiraciones. Mi equipo de trabajo,
para mí es un equipo de contención y un equipo de alto vuelo. Porque realmente yo le digo a las personas, yo soy neurodiverso. Yo sé que no tengo un cerebro normal y una mente promedio. La uso a mi favor porque la empecé a entender, pero acostumbrarse a funcionar al lado de Ismael lleva paciencia, lleva amor, porque tú no puedes tenerle paciencia a lo que no amas. Entonces, para mí, mi equipo de trabajo es un espacio de amor. Los honro, los celebro. Es gente de mucha calidad humana. Y ya te digo, con ellos el proceso se hace divertido. Sin ellos, esto sería solo la aspiración de un sueño. ¿Tu mayor éxito y algún error o fracaso que recuerdes? Mi mayor éxito es lo que he hecho con mi mente y con mi historia de vida. Sin dudas, no es CNN. Ese es uno de los éxitos logrados a nivel profesional. Pero mi mayor éxito ha sido convertir una mente que estaba totalmente tóxica, negativa, hasta con alucinaciones, en una mente que es prodigiosa, que yo he podido encauzar desde su unicidad. Entonces, para mí esa es la gran victoria de mi vida. Errores y fracasos he cometido muchos. Mi temperamento a veces impulsivo me ha hecho ofrecer disculpas más veces de las que a mí me gustaría haber tenido que pedir perdón por algo que hice y que lamento. Entonces, yo creo que mis fracasos vinieron de mi inmadurez espiritual y de una conciencia que en su momento no estaba despierta. Cada vez son menos los que yo considero fracasos o errores, porque si hay aprendizaje, para mí fue una victoria. Mi querido Ismael, de verdad estoy muy feliz. Podría hablar días contigo, pues pero... entonces que sea solo parte 1 de varios podcasts, porque nos seguiremos viendo a ti, a Sandra, la familia de los osos. Tal cual. Esta es una promesa. Aparte, yo he decretado que voy a trabajar en Kala Academy, vamos a hacer cosas juntos, así que lo he decretado. Pues mira, veme proponiendo un curso, veme proponiendo un entrenamiento y ahí está el CEO de Kala Group, Bruno Torres, que te diga que sí. Es que no sabes que ya lo hablamos. Ah, ya lo hablaron. Bueno, pues entonces yo estoy un poquito atrás de la noticia. No, muchas gracias, Ismael. Lo último que te pido es déjale un mensaje a nuestros CX Lovers y con esto terminamos nuestra entrevista. Pues para todos ustedes, mi mensaje es simple. Ámate desde el autoconocimiento. Invierte tiempo en ti para que puedas cuidar bien de ti. Nadie puede amar profundamente lo que no ha llegado a conocer. Y cuando uno se conoce, la vida se hace mucho más simple, ligera, liviana, cero hostilidad, cero lucha, porque empiezas a disfrutarte tal cual eres, empiezas a amar tu yo real y no solo el yo ideal de eso que no soy y todavía lo que no he logrado. Y para mí eso es muy importante si uno tiene la aspiración de emprender, de salirse del molde social, de salirse y elevarse del culto de la mediocridad, de ser parte de un promedio. Lleva mucho estudio, como decía Sócrates, autoconocernos para cuidar mejor de nosotros. Espectacular. Muchísimas gracias, Ismael. De verdad, gracias. Valoro de corazón esta entrevista. Y, mis queridos CX Lovers, un gusto haber estado con ustedes en este episodio especial desde Miami con uno de mis ídolos, Ismael Cala. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!